como herramienta para poder detectar precozmente a los adolescentes en riesgo y poder valorar los límites de la confidencialidad de la consulta con el adolescente. La bibliografía que utilizamos fue del curso de Profam, del módulo de adolescencia, que es del año 2019. Utilizamos también la bibliografía de Arminan Averasturi y Nobel, que es de adolescencia normal, más desde un enfoque psicoanalítico, y el libro de Medicina Familiar y Práctica Ambulatoria del Hospital Italiano de Buenos Aires, del año 2016. Bueno, lo primero que nosotros queremos plantear en este Ateneo es por ahí ciertos mitos o concepciones o prejuicios que tenemos desde la parte del personal de salud, de nosotros a la hora de llevarlo a la práctica, que muchas veces identificamos al adolescente como un problema o como una persona en una edad problemática. Entonces, la idea de este Ateneo es poder tratar de erradicar esta percepción que nosotros tenemos de la adolescencia para poder identificar que es un momento en donde tenemos un montón de oportunidades en las cuales podemos intervenir y podemos actuar. A modo de introducción, vamos a hablar brevemente de lo que es epidemiología y aspectos legales. Sí reconocemos que en la adolescencia suelen haber ciertas conductas, pueden presentarse ciertas conductas de riesgo, las cuales nos llevan a lo que nos muestra la epidemiología, que las principales causas de muerte actuales que nosotros tenemos en los adolescentes es de accidentes y situaciones de violencia, que incluye tanto homicidios como suicidios y accidentes de tránsito en los adolescentes. Entonces, teniendo en cuenta esta epidemiología, también nos permite identificar cuáles son aquellas cosas en las que deberíamos prestar un poco más de atención en el momento de la consulta. En lo que respecta a los aspectos legales, tenemos el Código Civil en el artículo 26, en donde en la última modificación ya nos plantea que a partir de los 16 años, todas las personas tienen la capacidad de poder tomar decisiones sobre su salud de manera autónoma. Y a partir de los 13 también tiene capacidad de poder tomar sus decisiones sobre su salud, siempre y cuando sean situaciones en donde no se ponga en riesgo la vida del adolescente, ¿sí? No obstante, en aquellas situaciones en las cuales se pone en riesgo, si bien el adolescente no tiene la capacidad de tomar decisiones, sí es muy importante que nosotros tengamos en cuenta cuál es el deseo de ese adolescente a la hora de tomar esa decisión junto con los tutores legales de ese momento. Y en menores de 13 años, sí lo que se hace es brindar una participación significativa del adolescente en la toma de las decisiones, pero que bueno, estas decisiones corresponden a sus padres o tutores legales. Aquí es importante distinguir entre lo que es consentimiento y asentimiento, ¿sí? Los mayores de 16 pueden consentir y los de 13 pueden consentir en determinadas situaciones. En esas que pongan en riesgo la vida del paciente, el adolescente de 13 o menor tiene que asentir, es decir, que tiene que estar de acuerdo para que entonces sus tutores legales o padres puedan dar el consentimiento, ¿sí? Pero siempre es importante tomar en cuenta que tiene que estar primero este asentimiento y que hay todo un protocolo para poderlo tomar a partir de los 7 años de edad, que es lo que se establece. Bien, entonces cuando hablamos de adolescencia, ¿cómo nos vamos a organizar en este Ateneo? Es teniendo en cuenta el crecimiento corporal, la maduración sexual, ¿sí? Que finaliza un proceso, digamos, en esta etapa, y el desarrollo psicosocial. Y donde más énfasis vamos a poner es en la parte psicosocial. Cuando hablamos de crecimiento y desarrollo, en esta etapa tenemos lo que es la pubertad, que son los cambios corporales, biológicos y subrogados a los cambios hormonales, en donde vamos a ver que se produce un crecimiento corporal, ¿sí? Digamos que es el último estirón de estos adolescentes, la maduración sexual de los órganos sexuales secundarios, supeditado al funcionamiento del hipotálamo, de la hipófisis y de ovarios o testículos, según el sexo biológico, y el desarrollo psicosocial, que también va a estar influenciado por estas hormonas y por la finalización de desarrollo a nivel cerebral también. Se terminan de consolidar ciertas estructuras que ya lo vamos a ver más adelante.
La edad de inicio de la pubertad en general es entre los 10 y los 13 años para las mujeres, y lo primero que vamos a notar es la T larga o el aumento del tamaño mamario, y en los hombres de 11 a 14 años, que es el aumento del tamaño testicular, ¿sí? Y para nombrar nada más queremos mencionar lo que es la pubertad precoz, temprana y tardía, que tienen límites de acuerdo a la edad. La precoz para las mujeres es las menores de 8 años y en varones menores de 9 años. Temprana en mujeres de 8 a 10 años y en varones de 9 a 11 años. Y tardía en mujeres más de 14 años y en varones, más de 15 años. En cuanto a lo que es el desarrollo psicosocial, distinguimos diferentes periodos, que lo vamos a ir viendo ahora. Uno es la preadolescencia, que inicia a los 9 años aproximadamente, en donde hay un agrupamiento y una necesidad de diferenciarse del sexo opuesto, ¿sí? de juntarse con pares que son del mismo sexo. Y existe gran ansiedad respecto a los cambios y a que se empiezan a notar estas modificaciones corporales y actitudinales. En la adolescencia temprana, entre los 11 y 14 años, hay una revalidación y una reestructuración del esquema corporal, es donde se hacen conscientes los cambios a nivel del cuerpo. El cuerpo que era como el de un niño ya no lo es, está cambiando, ¿sí? Aparecen sensaciones y percepciones nuevas. Hay un pensamiento concreto, sí, es difícil la capacidad de abstracción y de pensar a futuro, y esto tiene que ver con lo que hablábamos antes, de que termina de desarrollarse todo lo que es la corteza prefrontal, y es importante siempre la aceptación de los pares, ¿sí? La validación de los pares tiene un rol muy importante, más allá de la validación de la familia o de la validación de los padres. Luego tenemos la adolescencia intermedia entre los 15 y los 17 años, en donde el desarrollo puberal está casi completo, hay más interés por la sexualidad, aparecen las primeras experiencias sexuales, el interés por un otro, ¿sí? Que no necesariamente empieza también lo que es la identidad de género y la orientación sexual, puede empezar a aparecer los intereses, digamos, en esta etapa. Hay un desafío a la autoridad parental, esto de querer independizarse en ciertas cuestiones y en otras seguir siendo dependiente. Mucha influencia de los pares, por eso es que siempre vamos a interrogar con quién está este adolescente, quiénes son sus grupos, quiénes forman parte de sus grupos. Hay manifestaciones de exaltación, omnipotencia, no me va a pasar nada, y egocentrismo, ¿sí? El adolescente piensa mucho en sí mismo, y aparece ya el pensamiento abstracto complejo y los primeros planes vocacionales, que es otra cosa que también preguntamos. Es en esta etapa de la adolescencia intermedia donde aparecen las conductas de riesgo, y suele suceder que es donde queremos hacer énfasis de prevención, pero en realidad la prevención de estas conductas de riesgo tendría que empezar mucho antes, en la preadolescencia y en la adolescencia temprana, y siempre adaptado a la capacidad de entendimiento, ¿sí? Si decimos que el pensamiento es más concreto, no sirve de nada por ahí decirles, si vos haces esto te puede pasar tal cosa, porque es difícil para ellos interpretarlo o ponerlo en contexto. Entonces, este desarrollo, tanto de la parte cognitiva como de la parte física, va de la mano y tiene que ser siempre adaptado a la información que brindemos. Y después tenemos por último la adolescencia tardía, entre los 18 y los 20 años, en donde ya hay un desarrollo físico completo, ya pueden formar pareja, hay necesidad de autoafirmación y de diferenciación, se afirma la identidad personal y el sistema de valores, y se esclarecen las preferencias vocacionales buscando la inserción laboral. Ya hay planes de estudio o planes de trabajo, y suelen ser los adolescentes, digamos, ya están más establecidos en camino a la adultez. ¿No? Bien, cuando hablábamos de los duelos de la adolescencia, existe el duelo por el propio cuerpo, ¿sí? Decíamos estos cambios corporales, que ya no es un cuerpo infantil, y también la percepción de la sociedad en relación a este cuerpo, cambia la forma en que se les habla, como grandes, de un trato por ahí que era más dulce o con otro tipo de voz, existe este cambio. El duelo por el rol y la identidad infantil, ¿sí? Ya se les asignan más responsabilidades, pasan de un colegio primario a un secundario, tienen otra percepción también del entorno. Y el duelo por los padres de la infancia. Generalmente se habla de que los padres en la infancia son idealizados y son modelos a seguir, y es con la adolescencia cuando se empieza a ver también las falencias o cosas que
que no están tan buenas de los padres y se hace un duelo por la pérdida de esa figura ideal. Bien, y acá nombramos un par de cuestiones, como es la búsqueda de sí mismo y de la identidad, que esto es muy propio del adolescente, que tiene mucho que ver también con la tendencia grupal, esto de buscar la validación de pares y de juntarme con gente que piense parecido a lo que yo pienso o que esté buscando lo que yo busco. La necesidad de intelectualizar y fantasear para sobrevivir a estos duelos. El adolescente usa estos dos mecanismos de defensa que en realidad los usa como para sobrevivir este periodo en donde si es muy difícil aceptar la realidad, intelectualiza y fantasea. Las crisis religiosas, es común que en esta etapa se cuestione la religión que le fue enseñada y pueda buscar otras religiones o reafirme su religión actual. La desubicación temporal, el decir que tienen como una percepción relativa del tiempo respecto a los adultos, de que llegan tarde a algunos lugares o pasan más tiempo del que realmente se cree que pasan menos tiempo, por ejemplo, en el celular, 10 minutos a 1 hora, para ellos puede ser que no haya tanta diferencia. La evolución sexual del autoerotismo a la heterosexualidad, entendiendo heterosexualidad como la sexualidad compartida con un otro. En el niño es más autoerótico, digamos, la exploración, acá ya hay un otro. La actitud social reivindicatoria, esto de desafiar las leyes y las conductas sociales aprendidas y poderlas cuestionar. Las contraindicaciones sucesivas en todas las manifestaciones de la conducta, como que un día me gusta una cosa y al otro día decido que ya no me gusta y voy cambiando y buscando qué realmente me identifica y eso a veces puede ser confuso. La separación progresiva de los padres, esto que decimos de cada vez ir buscando más independencia y la validación externa más que la de los padres. Y las constantes fluctuaciones del humor y el estado de ánimo, que esto también tiene que ver con la cuestión hormonal y el desarrollo cerebral y los cambios en los neurotransmisores que se experimentan, que hacen que puedan aparecer las fluctuaciones, que después el ánimo tiende a estabilizarse. También tiene que ver con esto que muchas veces se manifiesten trastornos psiquiátricos, digamos, en esta edad o se diagnostiquen, porque se pone de manifiesto justamente estas dos cosas, los neurotransmisores y la finalización del desarrollo cognitivo. Bien. Bueno, nosotros nos encontramos entonces ante una persona, un adolescente, en donde vemos en la práctica que es poco frecuente que acudan a la consulta de un médico. Entonces, entre los motivos de consulta más frecuentes, acá vamos a nombrar cuáles son, y la idea es que nosotros podamos identificar distintas herramientas con las que tenemos para poder hacer un abordaje un poco más integral, aprovechando estos motivos de consulta por los cuales ellos se acercan al sistema de salud. En general, el motivo de consulta más frecuente es el llenado del apto físico, ya sea para el colegio, para ANSES o para alguna actividad deportiva que vayan a comenzar a hacer. También pueden ser por dudas relacionadas al crecimiento o al desarrollo, que muchas veces puede que sea el mismo adolescente quien se acerca o que sea atraído por los padres ante verlo que por ahí tiene una talla menor de la que ellos esperaban o deseaban, o empiezan a comparar con sus pares, y ven que se está desarrollando más o menos que los pares con los que se relacionan. Muchas veces también suelen acudir para prevención y manejo de conductas de riesgo, apuntando a todo lo que es la sexualidad y las infecciones de transmisión sexual. Muchas veces consultan por todo lo que es la búsqueda de métodos anticonceptivos, más ahora con esta nueva implementación de el implante subdérmico, que desde el programa de Nación se les puede brindar de manera gratuita a los adolescentes. Hemos visto de que ha sido como uno de los métodos más buscados, tanto por los adolescentes como los padres de los adolescentes. Entonces, eso estamos viendo bastante. También puede ser motivo de consulta el tema de lesiones no intencionales, que haya uso o abuso de sustancias, ya sea de ellos mismos o de su grupo de amigos o pares. Muchas veces suelen consultar porque ellos ven de que quizás hay una situación que sienten que se les está yendo de la mano, o porque quieren ayudar a algún amigo, a algún par y no saben con qué herramientas cuentan para poder ayudar. Este no suele ser un motivo de consulta frecuente, sino que muchas veces en contextos de otros motivos de consulta suele salir a la luz el tema de la ideación suicida,
la depresión o comentarnos antecedentes de suicidio, ya sea en su grupo de pares o en su familia. Sí es motivo de consulta frecuente cuando hay trastornos, alteraciones en el ciclo menstrual, principalmente al comienzo del ciclo. Muchas veces suelen los cuidadores principales traer al adolescente para que, bueno, para que se le hable una vez de que ya cuando empezó a menstruar, o cuando ve de que pasado determinados meses se mantiene esa irregularidad menstrual. También suele ser motivo de consulta el tema de la ginecomastia fisiológica, principalmente en adolescentes de sexo biológico masculino, y la obesidad. Y también lo que podemos llegar a identificar son distintos trastornos de alimentación que, al igual que lo que era suicidio y depresión, pocas veces hemos visto en la práctica que es el motivo de consulta en sí, sino que muchas veces sale a la luz el momento de que nosotros interrogamos al adolescente. Entonces, nosotros como médicos de familia, cuando nos encontramos en la consulta con un adolescente, tenemos dos posibles escenarios. Por un lado, que sea una primer consulta con el adolescente, o que sea un adolescente, una persona a la que nosotros ya veníamos haciendo un seguimiento durante toda su infancia. Es importante también ver cómo nos paramos ante este adolescente. Muchas veces en esa primer consulta suele suceder de que es traído por los padres y que no viene con una motivación propia. Entonces es también poder encontrar cuáles son aquellas estrategias desde la empatía, siempre tratando de respetar un poco los roles de cada uno para poder crear un vínculo de confianza, una buena relación médico-paciente que le permita al adolescente encontrar en nosotros un referente en los que implica problemas de salud o situaciones o dudas de salud. Cuando estamos ante un adolescente al cual nosotros ya hemos conocido durante toda su niñez y hemos podido hacer el seguimiento, las herramientas y las estrategias que vamos a utilizar van a ser distintas. Muchas veces se nos puede dar con mucha más facilidad el tema de cómo vincularnos con este adolescente. Es importante tener en cuenta la presencia del padre en la consulta. En base a lo que decíamos recién, que muchas veces es traído el adolescente por el cuidador principal, tenemos que tratar de asegurarnos que en esa consulta, si el adolescente así lo desea, tengamos un momento a solas con el adolescente. Muchas veces nosotros en esta consulta tenemos que identificar cuáles son los motivos de consulta del adolescente en sí, cuáles son los motivos de consulta de los cuidadores que traen al adolescente y si hay algún otro motivo de consulta que a nosotros también nos parezca importante abordar en este momento. Entonces, poder explicarle a los cuidadores, padres o tutores con quien haya venido el adolescente la importancia de que tengamos un espacio a solas con el adolescente y explicarle que lo que es la confidencialidad de la consulta con el adolescente. Explicarle que tanto al adolescente como al padre que se va a respetar la confidencialidad, que no se le va a contar a sus cuidadores, salvo que haya situaciones de vida o de riesgo que nosotros consideremos importantes en cual intervenga este cuidador. Y es también importante que nosotros podamos identificar cómo es esa dinámica familiar entre el adolescente y el cuidador que lo trae a la consulta. Porque va a ser como una pequeña muestra de esa dinámica familiar en la casa. Bien, entonces, en el abordaje en el consultorio, como equipo de salud, nos encontramos con un paciente ambivalente respecto a su independencia. En el sentido de que, bueno, que en muchos aspectos los cuidadores lo limitan o intentan tomar decisiones y el adolescente está entre estos momentos en los cuales quiere mayor independencia, pero al mismo tiempo está haciendo este duelo del cual hablábamos, del rol de los padres, que en la adolescencia era como mucho más cuidador, por decirlo de verdad. Es la típica, el adolescente que entra y le preguntamos qué le pasa y lo mira a su cuidador mamá, papá, como para que conteste. Ahí es donde clara ambivalencia de que puedo entrar solo, pero bueno, todavía en algunas cuestiones hay independencia de los cuidadores.
Bien, tener presente que el adolescente puede estar molesto por la presencia de los padres en la consulta y muchas veces por ahí puede desconfiar. No no es poco frecuente que nos encontremos con padres que por ahí hablan sobre el adolescente, al momento que nosotros preguntamos cómo se siente, cómo es ese dolor, que el cuidador responda por encima del adolescente. Entonces es importante que nosotros podamos en la consulta manejar esos momentos y darle la importancia a escuchar ambas partes, porque ambas partes nos tienen que resultar de importancia a nosotros. Y por otro lado, nosotros tenemos que intentar alcanzar una relación cercana, en donde el adolescente pueda sentirse con confianza y con seguridad para poder hablar, para poder explayarse, pero también mantener una distancia que nos permita ser objetivos en el momento de la evaluación y poder ser nosotros un referente de autoridad ante situaciones difíciles o conflictivas, evitando generar como este vínculo de ser aliado del adolescente. Entonces, debido a lo complicado que puede llegar a ser abordar todo esto, también es importante tener presente el tema de la confidencialidad con el joven dentro de este marco, en donde por un lado, dependiendo de la edad, los padres siguen siendo sus tutores legales. Entonces es importante siempre poder hablar y acordar con el adolescente y con el cuidador cómo es que se va a manejar esta dinámica en el momento del consultorio. Y establecer como este contrato para poder establecer una buena relación de nosotros como personal de salud, los padres y el adolescente. Entonces, es lo que hablábamos recién. Explicarle al adolescente que se va a mantener la confidencialidad de la consulta, tanto de lo que se habla en el momento que está con los padres como en el momento que está sin los padres, y que salvo que exista alguna situación que ponga en riesgo de salud al adolescente, en ese momento se le avisará tanto al adolescente que se va a comunicar con los padres dicha situación, explicándole el porqué de la importancia de que es necesario que ante esta situación puntual hablemos con los padres. Bien, y en base a todo esto que estamos hablando, nosotros lo que vamos a hacer es tratar de desglosar un poco más cómo hacer este interrogatorio con el adolescente y cómo hacer el abordaje utilizando la herramienta que nosotros tenemos de medicina familiar, que es la historia clínica orientada al problema. Nosotros en la historia clínica orientada al problema tenemos 4 grandes ejes que como mnemotecnia nosotros le decimos SOA en base a las iniciales y que van a consistir en la S, en que hace respecto a todo lo que es lo subjetivo, en donde vamos a escribir toda aquella información que nos brinde tanto el adolescente como el cuidador que haya venido con el adolescente. Vamos a tener la O, que hace referencia a todo el objetivo, todo aquello que nosotros podamos constatar que sea objetivo, valga la redundancia, tanto al examen físico como a estudios complementarios que tengamos resultados. Después vamos a tener la A, que va a hacer hincapié en todo lo que es nuestra apreciación diagnóstica y poder plantearnos un listado de problemas, organizándolo en base a si son problemas agudos o crónicos, si están afectando actualmente al adolescente o pueden en algún momento afectarlo, y de esa manera tratar de establecer como una prioridad de las cosas que vamos a ir abordando en esta consulta y en posibles consultas a futuro. Y por último la P, que va a ser todo nuestro plan terapéutico en base a este listado, cómo lo vamos a abordar y a qué le vamos a dar prioridad a la hora de abordarlo. Nosotros generalmente lo esquematizamos entre todo lo que es aspectos de educación al paciente, todo lo que es monitorización, métodos de diagnóstico y tratamiento. Entonces, en esta historia clínica orientada al problema, en la primera parte, que es todo lo subjetivo, nosotros lo que proponemos es utilizar la regla de Geertz. La regla de Geertz es una mnemotecnia en la cual cada letra hace referencia a un aspecto que es importante poder indagar en el adolescente para poder objetivar o poder identificar si es un adolescente que se encuentra en riesgo potencial o real.
Bueno, la primera letra es la H. Esta es una mnemotecnia, el cuestionario Hegar's, que nosotros traemos de pediatría y está en inglés, y bueno, la españolizamos. Y bueno, la H hace referencia a home, que es el hogar. Entonces, la importancia acá es poder indagar todos los aspectos referidos al hogar del adolescente. Preguntar, ¿con quién vive? Si ha habido cambios últimamente en su estructura familiar o en la dinámica familiar, si han habido nuevos miembros que se hayan incorporado en la familia o que hayan salido. Identificar también cuál es el trabajo de los padres. También es importante poder identificar el tipo de vivienda, de qué material es, los números de dormitorio, todas las características ambientales, el acceso a servicios, si cuenta o no con mascotas, poder indagar también todos los aspectos que hacen al barrio en el cual vive. Y es el momento en el que nosotros vamos a realizar el genograma para poder identificar tanto cómo es la estructura familiar, el tipo de familia y las relaciones que existen entre los distintos miembros de la familia. Después en la E nos hacemos referencia a lo que es empleo y educación. Acá lo que vamos a indagar es, por un lado, la escolaridad del adolescente. Si está yendo al colegio, qué año está yendo, cómo está yendo ese rendimiento, si en algún momento ha repetido año o ha sido expulsado, y también cómo son las relaciones dentro del colegio, cómo se lleva con su grupo de pares, cómo se lleva con los distintos docentes, cómo se siente él en el colegio, poder también identificar el colegio si es en el mismo barrio o en otro barrio, si se junta fuera del colegio con sus mismos compañeros, y cuáles son los planes a futuro que el adolescente tiene. Y respecto a lo que es el empleo, puede identificar las características de este empleo que lleva a cabo el adolescente. Si es informal, si es un trabajo en blanco, si, cuántas horas le consume, si pasa a tener mayor importancia el empleo que la escolarización, si es alguno de los principales aportes económicos en la casa o no. Bien, en cuanto a la A, nosotros lo que intentamos identificar son todas aquellas actividades recreativas o hobbies que realiza el adolescente en su tiempo libre. Entonces es poder preguntarle qué hace en su tiempo libre cuando no está en el colegio o cuando no está trabajando, qué hace para divertirse y cómo se siente cuando realiza estas actividades o cuando no las puede realizar. Y con quién es que realiza también estas actividades y el tiempo que le destina a todos estos hobbies. Luego lo que vamos a indagar son las drogas, el consumo de distintas sustancias, que van a incluir tanto las legales como las ilegales. Vamos a indagar el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, de marihuana, cocaína con sus diferentes variantes, si hay consumo de drogas de diseño, de pasta bases o algunas otras. Nosotros acá lo que vamos a intentar indagar es, muchas veces, por ahí son preguntas que al hacerla de manera directa, el adolescente suele mentir o suele por ahí evitar responder. Entonces, encontrar la estrategia para poder preguntar, por ahí no de una manera tan directa de decirle vos consumís, sino por ahí decir, bueno, y en tu grupo de pares, o en el colegio, o cuando te juntás a jugar al fútbol, consumen, fuman, ¿qué pensás de eso? Entonces, de a poco ir entrando e ir desglosando y obteniendo la información que a nosotros nos es relevante, que es poder identificar la edad de inicio, tanto de nuestro paciente índice como de su grupo de pares, si es que consumen, la cantidad y la calidad de dónde obtienen estas drogas, si hay consumo en su grupo de pares o si hay consumo también en la familia. Poder identificar, si es que se puede, el nivel de dependencia, tanto de él como de su grupo de pares, de la familia, y si hay conductas de riesgo asociadas, entendiendo como, por ejemplo, el tema de que ante un consumo excesivo de alcohol, el tema de que salga a manejar una moto, o salga a manejar un auto, o se encuentre ante situaciones de violencia asociada a este consumo de sustancias.
Perdón, algo que es importante interrogar también es el uso de anabólicos, sobre todo en adolescentes que hacen deporte o que van al gimnasio, porque es algo que, si bien no hay una estadística oficial, porque no es algo que se registre, se está viendo en muchos casos, es algo que está llamando la atención últimamente, entonces también entraría acá, digamos, y no solo de anabólicos, sino de sustancias que le puedan ofrecer en el gimnasio o en las prácticas deportivas, es importante indagar para hacer prevención porque son conductas de riesgo. Bueno, otro aspecto importante a indagar es la S. Nosotros tenemos 3 S. La primera S nosotros le pusimos como todo lo que es sexualidad. Y acá es importante abordar mucho más allá del solo hecho de si ha tenido relaciones sexuales y métodos anticonceptivos. Nosotros acá la adolescencia es un momento clave para la sexualidad. Entonces, es un momento en donde se empieza a definir todo lo que es la identidad de género, la orientación sexual, y muchas veces cuando los adolescentes comienzan a tener orientaciones sexuales o identidad sexual que no es acorde quizás a lo esperado en su grupo de pares o en su familia, suelen ser situaciones de riesgo, esta ambivalencia de lo que siente y lo que el resto espera. Entonces es importante poder traerlo a la consulta para que encuentre en nosotros como personal de salud un espacio cuidado y un espacio seguro para poder hablar de esto, para poder sacarse todas las dudas y poder indagar la identidad de género, con esto todo lo que es la percepción de la imagen corporal, tanto como si se siente cómodo con la sexualidad, con el sexo biológico con el que nació, y también cuál es esta percepción corporal física que tiene el tema del peso, de la altura, de las características fenotípicas que tiene, para ver cómo se siente y si ha tenido problemas respecto a este tema. Indagar lo que es orientación sexual y el inicio de relaciones sexuales, ¿sí? Acá es súper importante poder identificar, más que quizás las prácticas en sí, poder hacer refuerzo en lo que es el consentimiento al momento de las relaciones sexuales y poder identificar si hay situaciones de abuso sexual, ya sea en la niñez o en este momento. Entonces, poder identificar, hablarlo, traerlo a la consulta, poder desnaturalizar todas aquellas situaciones de abuso que se han podido traer tanto como para el adolescente, nuestro paciente índice, como también para todo el grupo de pares, porque todo lo que nosotros podamos trabajar con este adolescente lo va a llevar al grupo de pares. Entonces es importante poder ir tocando todos estos temas. También hablar de todo lo que es los antecedentes ginecostétricos, en cuanto a lo que es la menarca, si ha habido embarazos, si han habido abortos en este adolescente. Sí, hacer el refuerzo de lo que son los métodos anticonceptivos y las infecciones de transmisión sexual para que se puedan evitar y en el caso de que estén presentes hacer el tratamiento oportuno. La segunda S es lo que es suicidio y depresión. Es muy importante indagarlo en adolescentes, teniendo en cuenta que es una de las 2 causas principales de muerte, el tema de los suicidios. Entonces, es importante poder preguntarle si está triste, si está cansado, si está desmotivado, si ha pensado en algún momento que no vale la pena vivir o ha pensado en hacerse daño, si ya lo ha hecho, qué es lo que siente cuando se produce esas lesiones, poder identificar si hay algún plan suicida, alguna ideación suicida y si en los momentos que se siente triste, con quién los habla, si tiene un espacio o alguien con quien hablarlo y cómo se siente después de hablarlo con esta persona. Nosotros, la bibliografía lo que nos comentaba es que existen factores de riesgo que pueden llegar a aumentar esta predisposición a tener depresión o que pueden llevar al suicidio. Y entre ellas encontramos, por un lado, que tengan enfermedades crónicas, que sean del sexo masculino, que haya una historia familiar de depresión, que haya alguna pérdida de algún amigo, de algún hermano, de algún familiar o incluso de alguna mascota, que haya antecedentes de suicidio en la familia, que haya situaciones de abuso, tanto sexual como físico, que haya situaciones de conflicto entre los padres, que haya abuso de sustancias o si pertenece a disidencias sexuales.
Y la última S hace referencia en cuanto a la seguridad, entendiendo como todas aquellas situaciones en las cuales pueden estar expuestos a accidentes, como es, por ejemplo, el uso de cinturón de seguridad cuando va en auto, el tema de no solo si maneja en estados de ebriedad o bajo alguna otra sustancia, sino también si se sube al auto con alguien manejando bajo esos efectos, el uso de casco, tanto en la moto como si va en bicicleta, si tiene cierta tendencia o ya se ha expuesto a distintas situaciones de riesgo, y si hay armas de fuego, tanto en su casa, en la familia o en su grupo de pares. Bien, eso sería todo lo que son los datos subjetivos, lo que el paciente nos puede referir, ¿sí? Después en la O, como decía antes Agus, vemos lo objetivo, que generalmente entra lo que es el examen físico, que son las cosas que vamos a poder medir o tomar en la consulta, que es muy importante tener la talla, el peso y el índice de masa corporal, que recordemos que según la SAP, hasta los 19 años tenemos las tablas de percentilo y en realidad de puntaje Z, para ver si el adolescente cómo viene creciendo, tanto en talla y peso, y cómo se encuentra en cuanto a su estado nutricional. La toma de la tensión arterial, para la cual también hay percentilos, hasta los 19 años en relación al percentilo de talla. El grado de maduración sexual, que eso lo vemos con los estadios de Tanner, que lo tenemos un poco más adelante, ya lo vamos a ver bien. La agudeza visual, que es importante tomarla si es que no ha sido tomada antes, durante la etapa escolar. El control odontológico, que debería ser anual, ¿sí? Ver cómo están las piezas dentarias, en qué estado están, si se realiza la higiene, las técnicas de higiene. Algo común es el rebelarse contra la higiene, adolescentes que no se bañan o que no se lavan los dientes, entonces es un buen momento para reforzar estas conductas de autocuidado. Y es importante también controlar el tema de las inmunizaciones o de las vacunas, ¿sí? Si nos trae el carnet, poder ver que tenga las dosis, que ya las vamos a ver más adelante, y si no, plantear el completar esquemas de vacunación. Algo importante también que hay que poner acá es, en el caso de que identifiquemos consumo problemático de alcohol o de sustancias, si hiciéramos algún test o alguna escala, el puntaje o lo que vayamos viendo se lo objetiva acá, ¿sí? Si es un consumo de riesgo o depende, hay diferentes escalas para medirlo. Lo mismo que si vamos a valorar depresión, hay diferentes escalas para valorar la presencia de depresión, episodio depresivo o depresión mayor, y también en caso de que los realicemos se objetivarían o se dejarían registrados en esta área. Bien, y cuando hablamos de maduración sexual, acá tenemos los estadios de Tanner, tanto para mujeres como varones, en donde vemos telarca y adenarca, que sería la presencia del vello pubiano, y el tamaño testicular en los varones, ¿sí? Que el tamaño testicular, lo ideal sería poder medirlo mediante un orquidómetro, pero si no, se utiliza el mostrarle a veces al adolescente, si es que no quiere que lo revisemos, podemos mostrarle y ver con cuál de los estadios se identifica más. Y que lo señale el adolescente también es una forma válida de tomarlo. En cuanto a lo que es la A, que hablamos antes, que es apreciación diagnóstica, nosotros, hablando de un adolescente sano, lo que dejamos acá es el código del CIE-10, para los que registramos en Acuario, y en Salta Salud sale como examen del estado del desarrollo del adolescente. No existe el diagnóstico de control de salud del adolescente, este sería lo que más se acercaría. Y no elaboramos lista de problemas porque estamos en la consulta hipotética de un adolescente sano, así que vamos a hablar de lo que son las prácticas preventivas y la consejería en este grupo, ¿sí? Pero en caso de que hubiera algún problema de salud, alguna de las consultas que mencionábamos antes irían también en este apartado, como un trastorno de la conducta alimentaria, alteraciones del ciclo menstrual o presentar un certificado médico también iría acá. En cuanto a lo que es la P, que es el plan terapéutico, vamos a centrarnos más que nada en dos áreas, que es el diagnóstico y la educación. El diagnóstico hace referencia a todas las prácticas que vamos a utilizar para hacer un diagnóstico, en donde se recomienda, según la guía que utilizamos, que es del PROFAM, el rastreo de VIH en todos los adolescentes, ¿sí? Recordemos que para solicitar esta práctica tenemos que contar con el consentimiento o asentimiento del adolescente.
El rastreo de clamidia y gonococo en aquellos que hayan iniciado relaciones sexuales. Esto, si bien está recomendado, sabemos que es difícil acceder en la práctica pública, está disponible en muy pocos privados y es un examen de rastreo complicado, digamos, de realizar por una falta de medios para hacerlo y de acceder. Entonces, si bien está recomendado, no es algo que hagamos de rutina. Y el rastreo de depresión mayor, siempre recordar, tanto en adolescentes como en adultos, que tiene que ser adecuado a las posibilidades del sistema de salud, ¿sí? Si no vamos a poder darle una respuesta a este adolescente que presenta depresión, es decir, ofrecerle una interconsulta con salud mental, poder ofrecer medicación de ser necesario, no se hace, ¿sí? No rastreamos cosas que después no vamos a poder abordar. En lo que es tratamiento, lo que decíamos antes, inmunizaciones, ¿sí? Tenemos que ver que tenga 3 dosis de hepatitis B, que la indicación es universal, y hay que ver que tenga 3 dosis, se inicia o se completa esquema. La DPTA celular, que se coloca a los 11 años y luego cada 10 años con doble adultos. La doble adultos se la coloca a los 16 si es que no le hubieran colocado a los 11 la DPTA. La triple viral, que tenemos que certificar 2 dosis, esta generalmente se pone al año y al ingreso escolar. HPV, que está indicado tanto para varones como mujeres a partir de a los 11 años, que son 2 dosis. Fiebre amarilla y fiebre hemorrágica argentina, que está indicado en zonas endémicas. Y se agregó recientemente la meningococo a los 11 años, que es una dosis, y esta se incorporó en 2017. Esto es para prevenir el estado de portación que pueden tener los adolescentes. Si hay deseo de embarazo, se hace profilaxis con ácido fólico. Esto también es importante poder indagarlo y validar este deseo. Y en cuanto a educación, hacemos más que nada prevención. Prevención de lesiones no intencionales, recomendando el uso de cinturón, adecuando el uso de cinturón, recordemos cómo se lo debe usar, que no pasa sobre la cabeza, que va sobre el hombro, detalles que es importante repasarlos. Si usa moto o bicicleta, uso el casco y que el casco sea adecuado al tamaño de la cabeza, digamos, de nuestro adolescente, ¿sí? Si ese casco se cae o ya estuvo en un accidente, hay que renovarlo. Y mantener las armas de fuego guardadas o lejos del alcance si es que están disponibles en el hogar, ¿sí? El consejo antitabáquico, recordemos la consejería breve que habíamos visto en otro Ateneo, es importante poderlo reforzar aquí. Recomendar que no use drogas ni alcohol antes de manejar y en general desaconsejar su consumo, explicando los riesgos. Hacer prevención de ITS y de embarazo, hacer una consejería en anticoncepción adecuada a los deseos del adolescente y recomendar siempre el uso de preservativo como único método de prevención de ITS. Y finalmente mantener un buen balance calórico y evitar los excesos de colesterol o de grasas, esto es en cuanto a un futuro riesgo cardiovascular, y siempre estimular la actividad física regular. Bien, esto me olvidé de darle. Bien. Y para finalizar, les queríamos mostrar dos modelitos de historias clínicas orientadas al adolescente. El primer modelo, que es el que figura ahí en pantalla, es un CLAP, que bueno, es propuesta por la Supervisión de Adolescentes de acá de la provincia de Salta, en donde se aborda todo lo que hablamos hasta recién de una manera más esquemática. Entonces, es muy parecido al CLAP que nosotros hacemos en el control prenatal y básicamente tiene los mismos fines, en donde cuales tenemos distintos cuadrados, donde vamos rellenando y están marcados en amarillo todos aquellos que son distintos puntos que nos hablan de situaciones a las cuales hay que estar alerta, que podrían ser de potencial riesgo. En este primer CLAP, bueno, se toman todo lo que son, en esta primera parte, todos los datos personales del adolescente, para, bueno, poder tenerlo completo. Después tenemos todo lo que es la consulta, en donde se identifica tanto si es una consulta espontánea por el adolescente, si es derivado de algún otro servicio o si es traído por algún adulto o algún cuidador, cómo es el estado civil, la etnia y con quién viene, o si viene solo este adolescente, y se establecen acá los motivos de consulta, y esto es lo que hablábamos un poco en el desarrollo del Ateneo, que se pone en una primera lista todo lo que son los motivos de consulta del adolescente,
y por el otro lado los motivos de consulta del acompañante. Y toda la descripción de los que son los motivos de consulta, se hace un abordaje de los antecedentes personales del adolescente y de los antecedentes familiares, con todas las características de la familia, e incluso hay un espacio para poder hacer un mini genograma del adolescente. Al dorso se aborda todos los otros aspectos que un poco los desarrollamos en lo que es el GERT, con lo que es la educación, el trabajo, la vida social, los hábitos de consumo, los antecedentes ginecológicos, urológicos. Tenemos todo un apartado también de sexualidad, de la situación psicoemocional, en donde se aborda mucho de lo que hablamos recién, que es el tema de la imagen corporal, el estado de ánimo, los referentes que tiene el adolescente, si hay o no proyectos de vida, y el examen físico propio para esta edad. Y al final hay un espacio para poner todo lo que son las observaciones, cuál es nuestro diagnóstico, nuestra impresión diagnóstica integral del adolescente, y si hay alguna indicación de algún tratamiento específico o de interconsulta. Este es uno de los modelos que nos pareció muy práctico y lo queríamos mostrar. Y después tenemos otro modelito de historia clínica que es muy similar, que es la que se está utilizando actualmente en el consultorio adolescente, que se encuentra en el Centro de Salud de Santa Lucía, número 12. Donde, ahí los profesionales de ahí nos facilitaron la historia clínica, en donde lo que se aborda son estos aspectos. A diferencia del anterior, en vez de tener cuadraditos que marcar, tenemos directamente espacios para poder desarrollar cada uno de estos aspectos. Entonces, se completa todo lo que son los datos personales, incluido también lo que son las redes sociales y nombre y celular del referente si hubiera para este adolescente. Y se aborda todo lo que es la familia, los motivos de consulta, las amistades, las características del colegio, del trabajo, antecedentes tóxicos, las actividades que lleva a cabo, objetivos, refiriéndonos a los proyectos de vida y los ideales, si hay situaciones de riesgo, ya sea ambientales, en cuanto a la movilidad, en cuanto a la dieta o propios de las redes sociales, como es el tema de la estima, la aceptación personal, la autoestima, la autovaloración, la sexualidad, y también hay un espacio para todo lo que es el listado de problemas y los objetivos terapéuticos. Entonces, estas son dos de las historias clínicas que resumen un poco toda la presentación que recién fuimos desglosando todos estos aspectos. Dentro de lo que es todo el material bibliográfico que compartimos en el chat, están subidos todos los manuales que nosotros utilizamos para realizar esta historia clínica, y de la misma manera las dos historias clínicas para que la puedan tener a disposición. Y esta es nuestra presentación. Esta fue nuestra presentación entonces del abordaje integral del adolescente. Les agradecemos la participación, y ahora abrimos el espacio a todas las dudas y queremos invitar a nuestra invitada, la licenciada Fernández, para que nos pueda comentar si quiere aportar algo, si quiere remarcar algo, pueda comentarnos. Es que no va a hacer eco que venga a hablar aquí, porque va a hacer eco por el audio. Entonces habla fuerte. Bueno, en primer lugar, felicitarlos por la presentación, tanto el contenido como la estética de Power. La verdad que es hoy todo un trabajo extra que lleva y bastante claro. Y por haberme invitado, digamos, a este Ateneo. Dentro de yo estoy hace un año en la supervisión de adolescencia y tenemos como objetivo general justamente que los y las adolescentes accedan al sistema de salud, ¿sí? Y no a cualquier servicio, sino a servicios amigables y de calidad, ¿sí? Y hay estándares para medir la calidad y la amigabilidad, como ustedes lo presentaron, ¿sí? Teniendo en cuenta todos esos ítems de las historias clínicas, podemos garantizar una atención de calidad, ¿sí? Y es fundamental el tipo de vínculos que establecemos con el adolescente o la adolescente.
y aportar más que nada, nosotros desde la supervisión nos basamos más en la perspectiva sociocultural a la hora de hablar de las adolescencias. Evitamos decir la adolescencia como única, como que todos transitan por lo mismo, sino que incorporamos el elemento de las adolescencias porque son diversas. Ustedes también lo fueron desarrollando, no es lo mismo un adolescente, ¿no?, que haya nacido en Salta Capital, que haya nacido en Tartagal, que sea de pueblo originario, no es lo mismo un adolescente de 10 años que uno de 16 años, entonces entran los elementos de la edad, del género, de la etnia, ¿sí?, y las características sociofamiliares en las que estos adolescentes están insertos. Entonces, apostamos a tener esa mirada integral, aunque en el consultorio estemos de manera individual, ¿no?, como profesionales de la medicina, de la psicología, de la enfermedad que tengamos, pero incorporar ese elemento de integralidad para no enfocarnos solo en el adolescente o la adolescente, ¿no?, como alguien que cambia su cuerpo, ¿no?, que a veces históricamente estuvo como más reducido a eso, ¿no?, alguien, una persona que va desarrollándose. Así que todos los elementos que ustedes pudieron traer y mostrarnos nos permiten poder hacer este abordaje. Así que bueno, básicamente tiene que ver con esa perspectiva. Y el tipo de consultas, que como ustedes dijeron, epidemiológicamente somos una población sana, que no recurre a los servicios, entonces desde la supervisión se empezaron a implementar distintas estrategias para acercar el sistema de salud a los chicos y las chicas. Históricamente uno fue las consejerías de salud sexual, ¿sí?, que también se hacían itinerantes, y se hacían en espacios de las escuelas, y hace 2 años ya está el dispositivo de las asesorías de salud integral en escuelas secundarias. Este dispositivo lo que trae como novedoso justamente es incorporar la salud desde un concepto integral, no solo reducido también a salud sexual, ¿sí? Y en estas asesorías, si bien lo que tenemos sistematizado es que el 90% de las conductas, de las consultas, tienen que ver con el acceso a método anticonceptivo, también recibimos problemas de la alimentación, relaciones vinculares, violencia en los noviazgos, se vio incrementado bastante, sobre todo en pandemia. ¿Sí? Indagar sobre las redes sociales también es importante, porque en un contexto de actualidad que se potenció generalizada y todos los adolescentes tienen celu, todos tienen Facebook, y la realidad falta es que no, ¿sí? Inclusive para estudiar tampoco los chicos todos tienen la posibilidad de contar con un celular o una computadora en la casa. Y el uso de las redes tampoco está generalizado, ¿sí? Y las consultas que nos llegaron obviamente eran aquellos que tenían acceso a un WhatsApp, a crédito, porque tampoco tenían crédito para recibir una videollamada o hacerla, ¿sí?, Wi-Fi. Entonces todas esas características está buena siempre tenerlas en cuenta. Y abordarlas básicamente desde lo sociocultural, que significa, en líneas generales, que las adolescencias son diversas y que están en constante movimiento. Que si nosotros nos vemos y transformación, si nos ponemos a hablar de nuestra adolescencia, son muy distintas, aunque quizás haya uno o dos años de diferencia. Varios años inclusive, y podemos notar algunas cuestiones en común con las características que ustedes dijeron, omnipotencia, identificación más con los padres, ¿sí?, que son padres o madres, pero son muy distintas. Entonces eso tenemos que tener en cuenta. Tenemos enfrente un adolescente, y por ahí, cuando me preguntan cómo atendemos, cómo hacemos, porque bueno, soy irresponsable, esta cuestión también de pararse de lo negativo, tratamos de resaltar las potencialidades de los chicos y las chicas, y básicamente no hay no hay unas reglas de cómo tratarlos, pero sí ponernos en el lugar del otro, la empatía, saber que nosotros somos adolescentes, ¿no? Entonces, ¿cómo abordo un tema de salud sexual? Bueno, ¿cómo a mí me gustaría, o me hubiese gustado cuando estaba adolescente, que me hablen de salud sexual? ¿Sí? ¿Cómo me hubiera gustado a mí que me digan tal cosa, o que me pongan un límite? Y cuando yo lo referencio a mi historia personal, a cómo me gustaría, no cómo me trataron, ¿no? Porque justamente está la diferencia. Si me hubiese gustado que me pongan un límite de esta manera, y no como lo hicieron. Entonces, esa es la guía a veces de cómo hago con el
chico o la chica que tengo enfrente. Y otra cosita para aportar también el tipo de preguntas que le hacemos a los chicos, que sean siempre abiertas, ¿sí? Como ustedes dijeron, si deciden venir con algún referente de confianza a la consulta, brindarle un espacio también individual, porque también va a ser muy rico el espacio que tengamos a solas. Y hacer preguntas como, por ejemplo, si están en pareja, si están noviando, pensar términos de ellos, preguntar si están si nos dicen sí, noviando, ¿con quién? ¿Con una chica, con un chico, con ambos? Porque hoy por hoy, sí, la cuestión de la diversidad sexual y de las orientaciones entra más en juego, y ya si yo hago una pregunta así, le generamos confianza. Entonces, si me estás recordando que yo te responda porque yo mujer estoy con un chico, ¿sí? Pero me genera otra confianza tu pregunta y te puedo contar más cosas, ¿sí? O las cosas que consideres. Y apostar a hablar de referentes de confianza, ¿sí? ¿Cuál es el referente de confianza que quieres que te acompañe? Detectamos una situación de riesgo, necesitamos comunicarnos con alguien. ¿Quién? Porque a veces el cuidador, la cuidadora, papá o mamá, pueden estar los mismos que estén ejerciendo violencia. Entonces, al hablarles de referente de confianza, ellos pueden buscar en sus vecinos, tíos, tías, algún primo mayor, alguien, y lo podemos explicar. Pero bueno, básicamente eso, nos tienen preguntas, consultas. Dentro de las consultas que han tenido en pandemia, porque ustedes han abierto un canal de diálogo, digamos, adolescentes, ¿cuál es la problemática que más te surgió en esta época o que más se ha visto, digamos, en las consultas de los chicos? Dificultades para acceder a los métodos anticonceptivos. Pero eso lo identificamos como problema. La consulta era justamente acceder a los métodos anticonceptivos, ¿sí? Hicieron muchas consultas sobre haber tenido relaciones desprotegidas en situaciones de pandemia, porque no podían acercarse a los centros de salud, porque era todo COVID y no eran consideradas una urgencia, aunque la normativa de la Dirección Sexual, pero la dificultad de utilizar el transporte para ir al centro de salud, no tenían colectivos, y cómo le decían a su mamá y a su papá, o con quien vivían, de pedirle permiso para ir al centro de salud. Inclusive tuvimos situaciones de detección de embarazo o de solicitudes de interrupción legal del embarazo en ese momento, en donde no podían salir de la casa, como, bueno, ya vengo, voy a comprar y me escapo y me voy a la salida, ¿no? Pero las consultas tenían que ver con el acceso a métodos anticonceptivos. Infecciones de transmisión sexual y salud mental, que se potenciaron las consultas referidas a eso, ¿no? Porque fue la población a la que más le afectó la pandemia. ¿Por qué? Porque justamente, ¿por qué se caracterizan las adolescencias? Por el vínculo con los padres, los amigos, ¿sí? Y estuvo eso reprimido, recortado, digamos, restringido en realidad. Entonces, de repente, solo en mi casa, sin comunicarme con mis amigos, hay turnos protegidos para personas con enfermedades crónicas, para el niño, para la embarazada, pero para el adolescente no. Y con todos estos dispositivos, justamente estamos generando más demandas, ¿sí? Demandas espontáneas. Entonces, ofrecemos todos que vengan, pero cuando vienen, les ponemos la barrera del turno, ¿no? O del turno que es a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana, de adolescentes que si no están en escuela, están de pandemia, obvio, duermen, digamos, no se van a levantar a las 7 o antes para estar a los turnos. Entonces, acomodar las políticas públicas o adaptarlas tiene que ver con tener en cuenta la realidad de la persona. ¿Alguna pregunta de los que nos están escuchando, de los que participaron hoy de este Ateneo?
consulta, chicos, chicas? Yo tengo una duda sobre el caso de la ficha, en donde está motivo de consulta, que contaba esto de que según la adolescencia y según el transporte de la acompañante, al costado de esas semillas, ¿qué va ahí? No sé si me explico. Dice que dice consulta principal, abajo dice motivo de consulta, y da unas semillas. Para el código. Para el código. Sí, esa es la policía. Bien. Sí. Perfecto, y eso no es un. Lo que sí es que, bueno, en lo real, digamos, estas historias clínicas no se lograron implementar hace como 5 o 6 años. Llegaron las historias clínicas para adolescentes y en los equipos hubo mucha resistencia porque implicaba mucho más tiempo, ¿no? Exacto, entonces era muy complejo y la realidad es que no se aplica. Estamos también viendo en la supervisión cómo poder adaptar algunos de estos ítems o la historia clínica que adaptó en Santa Lucía al acuario, por ejemplo. Entonces que ya salte la edad, así que es adolescente, ya nos pide como algunas casillitas para ir parando. Porque es verdad, digamos, tenemos poco tiempo en la consulta, mucha demanda, y llenar eso implica tiempo, ¿no? Pero en la realidad no es que no la están llenando. Y yo sí me quiero llevar su historia clínica oriental. El problema es porque está bien resumida, o sea, es básica. No la conocía yo tanto en profundidad, así que eso me llevo yo también. Sí, compartimos la bibliografía. Estaba la historia. Pero sí, tenemos la bibliografía. Sí. Genial, sí, muy bueno. Es una manera fácil de ordenar, de sistematizar los registros, priorizar los problemas, que bueno, eso es exacto. Y esto de que uno sabe que tiene que preguntar tanto, y bueno, se nos puede escapar y tenerlo así nominalizado nos ayuda a no perdernos en la entrevista. Sí, nosotros, bueno, en medicina familiar históricamente siempre nos basamos con las reglas clásicas. Y se le van agregando heces, Según van saliendo cosas. Claro, pero la idea es poder contemplar la mayor amplitud en cuanto a la detección de factores de riesgo. Y el tema, como decía Sofía en el momento, por ahí uno abre la pregunta para ciertos factores de riesgo. Yo siempre le digo a los pacientes, ustedes pregunten, pero también sepan ante determinadas respuestas cómo se van a situar. Es muy frecuente en el tema cuando abrís en cuanto a identidad de género y estas cuestiones que vos también tenés que tener un poco resuelto, porque no es lo mismo que te digan ciertas cosas, el adolescente te lo va a decir así. Nos pasaba mucho cuando teníamos la asesoría en Ciroli, los residentes, íbamos con los residentes en Ciroli, y ahí el chico lo decía de tal forma que más de un residente venía como espantado, o sea, más sin saber cómo resolver, ¿no? Porque los chicos, cuando te dan así el vínculo de confianza y te dicen ojo, y a veces te lo dicen desafiante, porque te miran y no sabes cómo vas a contestar cuando te diga esto. Entonces también hay que saber dar respuesta y dar acompañamiento, porque todo lo que dice, si lo dice y cómo lo dice, también es una pauta que hay que tenerla en cuenta, ¿sí? A veces lo dicen broma, esa broma tiene un trasfondo, ¿sí? Entonces hay que ir tomándole todo lo que, bueno, ya lo vamos a ver en algún momento que veamos la consulta interior, cómo se hace la consulta, para ver y aprovechar lo verbal y lo no verbal en el adolescente, que una embajada de mirada, como hablar del tema del inicio de relaciones sexuales y esas cosas ya te van dando pautas, ¿no? Y en esto, ¿no? Lo verbal y no verbal en el adolescente y en nosotros como personal de salud, porque nos llega una consulta y podemos tenerla trabajada, pero un gesto, ¿no? Que nos damos duro o algún otro gesto, lo no verbal dice mucho y con eso también podemos generar un rechazo. ¿No? Y determina la respuesta. Claro, exacto. ¿No? Con eso estoy yo chica, de nuevo con la chica. Y ya tratando bien, o me quedé de nada, como, por más que trabajado capaz que lo tengamos, ¿no? A mí me pasó con adolescentes que a los 12 años llegaron a la consejería, ya tengo relaciones, quiero saber cómo cuidarme, y yo me quedé pensando en la edad todavía, y todo amigable, yo, ¿no? Pero era
digamos, estudiar el gesto y decir, bueno, viste, o sea, cuando estás a indagar, pero ese segundito, la tenés que hacer, y ya mi cara fue como de, y que es inevitable, porque cada uno, como vos decías, cada uno viene de una historia de adolescencia, de una historia de pautas, prácticas, cultura, religión, lo que sea. Entonces, te van a salir, a mí la vez pasada también me tocó una chiquita que me decía que tenía sexting, ¿sí? Y que, o sea, pues yo le preguntaba, se cuidaba, y qué sé yo, no, yo con sexting no tenemos problema. O sea, mi cara era de decir que era el sexting. Estaba yo fuera de la tecnología, claro. Claro. Pero bueno, salen con muchas cosas los chicos. Es increíble, cuando estábamos en Ciroli, salían con millones de cosas los chicos y nos descolocaban, les juro que nos descolocaban. Para eso, para nosotros era un hermoso escenario para hacer las prácticas en las consultas, porque después veníamos con Ivonne, y después se iba hablando de lo que nos pasaba a nosotros y todo esto con las cosas que van surgiendo, ¿sí? Y es importante ahí, perdón, ver el abordaje interdisciplinario, ¿no? Cuando estamos solos o solas en la consulta, o en la asesoría con adolescentes o grupos, es re difícil, ¿no? Pero bueno, por lo menos, si estamos solos, pues lo podemos trabajar con otros en un espacio académico, como una residencia, a veces después estás más solo o menos. Pero es importante también cuando hay preguntas que nos descolocan y no las sabemos decirles, mira, no las sé, ahora creo que traes importante, lo voy a averiguar, en la próxima consulta te traigo la respuesta porque tengo dudas, no te quiero decir algo que no lo tengo todavía bien trabajado. Eso también nos pone en un lugar, no nos hace ni menos ni más profesionales, todo lo contrario, ¿no? Entonces, como apuntar también a poder decir, no lo sé. O ¿dónde leíste eso? Ya voy a investigar, ¿no? Y te traigo la próxima. Y saber que todo esto es para una consulta de manera de manera espontánea o por lo trajeron los padres, pero en un consultorio, ¿sí? Cuando como equipo de salud del primer nivel, ¿no? Pasado la estrategia de atención primaria de la salud, queremos llegar a los adolescentes en las comunidades, es importante que conozcamos la realidad, ¿sí? Entonces es importante que tengamos espacios, bueno, de pandemia se modificó mucho todo, ¿no? Pero espacios donde podamos indagar cuáles son las problemáticas de estos jóvenes en esa área de responsabilidad, ¿sí? No suponer, porque no sé, hay alto número de consumo de sustancias. Bueno, a ver, ¿a causa de qué creemos que se dan eso? Si para los adolescentes o los jóvenes eso es una problemática, o cuál es su problemática. Esas son como estrategias más para poder intervenir a nivel comunitario y que también nos sirven como equipo de salud para adaptar nuestras estrategias. Siempre conocer lo que los chicos o las chicas consideran y tienen como problema, y rescatando cuáles son los elementos positivos que ellos tienen o que sí pueden aportar al sistema de salud. Bien, ¿alguna otra duda? Fíjate en el chat, no hay nada, ¿no? Bueno, hermoso el tema. Bueno, con esto cerramos el Ateneo de hoy. Va a quedar subido en nuestras redes. Si vieron, tenemos un canal de YouTube y si no, nuestra página de Facebook, Residencia de Medicina Familiar y Comunitaria Salta, vamos a estar avisando cuando lo subamos. El próximo jueves es feriado, así que no vamos a tener Ateneo, ya vamos a estar informando del tema para el siguiente jueves. Y bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron por participar. Esperamos también sus sugerencias de temas en la página de Facebook.